Hola, bendiciones hermanos y hermanas, damos gracias al Señor en este día, seguimos meditando las Escrituras y ahora estamos leyendo el libro de Hechos de los Apóstoles y hoy nos corresponde leer los capítulos del 5 al 7. Para esto, hoy día vamos a profundizar en una historia, en un relato, y este es la muerte de Esteban, este valiente hombre que predicó finalmente en medio de su pueblo y muere a manos de ellos por la ira de presentarles la verdad. Y uno se pregunta en qué clase de mundo vivimos cuando hombres buenos y santos como Esteban pueden ser asesinados por fanáticos religiosos. Pero igual tenemos problemas similares hoy día en nuestra actualidad y lo estamos viendo. Vemos secuestro de rehenes, bombas que matan o mutilan a inocentes, asesinatos y todo en nombre ya sea de la política o de la religión. El corazón del ser humano no ha cambiado ni puede ser cambiado fuera de la gracia de Dios. ¿Cuáles fueron los resultados de la muerte de Esteban? Bueno, para Esteban significó la muerte una verdadera coronación. Así lo dice Apocalipsis 2:10. Él vio la gloria de Dios y al Hijo de Dios de pie para recibirlo en el cielo. Nuestro Señor se sentó cuando ascendió al cielo. Marcos 16:19 nos dice eso, pero se puso de pie para darle la bienvenida a la gloria al primer mártir cristiano. Esta es la última vez que se usa en la Biblia el título El Hijo del Hombre en el relato. Es definitivamente un título mesiánico que sabemos que proviene por un relato del libro de Daniel, y al usarlo Esteban dio un testimonio más de que Jesús en verdad es el Mesías en Israel. Esteban no solo fue juzgado de manera similar a la de nuestro Señor, sino que también murió con oraciones similares en sus labios. Un burlador una vez le gritó a un predicador en la calle: ¿por qué no hizo Dios algo por Esteban cuando lo estaban apedreando? Y el predicador respondió: Dios sí hizo algo por Esteban. Le dio la gracia de perdonar a sus asesinos y orar por ellos. Definitivamente una respuesta perfecta. Para Israel, la muerte de Esteban significó condenación. Era su tercer homicidio. Habían permitido que se matara a Juan el Bautista, habían pedido que se matara a Jesús y ahora ellos estaban matando a Esteban. Cuando permitieron que Herodes matara a Juan, los judíos pecaron contra Dios el Padre, quien había enviado a Juan como el precursor del Mesías. Cuando le pidieron a Pilato que crucificara a Jesús, pecaron contra el Hijo de Dios. Cuando apedrearon a Esteban, Israel pecó contra el Espíritu Santo, quien estaba orando, obrando en él y dando testimonio de Cristo por medio de él. Jesús, hay que recordar que dijo que aquel que blasfemara en contra del Espíritu Santo, este pecado no sería perdonado. Para la iglesia de Jerusalén, la muerte de Esteban significó liberación. Habían estado testificando al judío primeramente, desde Pentecostés, pero ahora serían dirigidos a llevar el mensaje fuera de Jerusalén, es decir, a los samaritanos e incluso a los gentiles. Vemos que este es el orden que hace el relato de Hechos, de cómo va avanzando el Evangelio, dando cumplimiento a lo que les pidió nuestro Señor. La oposición del enemigo ayudó finalmente a que la iglesia no se convirtiera en una secta judía que se quedara enclaustrada en medio de judíos, sino que este hecho los animó a cumplir la comisión que ya le había pedido nuestro Señor. Recordemos que en Hechos 1:8 decía: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y este es el orden que vemos relatado en el libro de Hechos. Vemos cómo estos son primeros testigos en Jerusalén, pero al parecer esta es la muerte que hace que ellos salgan de ahí con destino a Samaria para después poder llegar a los confines de la tierra. También es bueno hacer un paréntesis acá y recordar la importancia de nosotros poder compartir el Evangelio primero con nuestros más cercanos, nuestra familia directa, nuestra familia núcleo, y después comenzar a expandir el Evangelio hacia afuera, en el mismo orden, primero la familia, luego hacia afuera. Finalmente, en lo que se refiere a Saulo, el cual ya vemos que aparece en estos relatos que vamos a leer el día de hoy, la muerte de Esteban a la larga significó el comienzo quizás de su salvación. Definitivamente él nunca olvidó ese día y sin duda el Espíritu Santo utilizó el mensaje, las oraciones y la gloriosa muerte de Esteban para preparar a Saulo para su propio encuentro con el Señor. Dios nunca, y esto lo tenemos que entender muy bien, Dios nunca desperdicia la sangre de sus santos. Saulo un día vería la misma gloria que Esteban vio y contemplaría al Hijo de Dios y le oiría hablar. Cuando los creyentes mueren,
dice que sus cuerpos duermen y el espíritu va a estar con el Señor en el cielo. Pero cuando Jesús vuelva, traerá consigo estos espíritus de los que han muerto, sus cuerpos serán resucitados y glorificados, y el cuerpo y el espíritu serán unidos en gloria para estar siempre con el Señor. Aunque como creyentes lloramos por la muerte de un ser querido, no nos entristecemos sin esperanza, porque sabemos que lo veremos de nuevo cuando muramos o cuando regrese el Señor, reconociendo la esperanza de vida eterna que Él nos ha entregado. Dios no nos llama a todos ser mártires, pero sí nos llama a ser sacrificio vivo. Romano capítulo 12 lo vemos que dice así. Y en algunos aspectos puede ser quizás más difícil vivir por Cristo que morir por Él. Pero si vivimos por Él, estaremos preparados para morir por Él, si eso es lo que Dios nos llama a hacer. Podemos hablar de mártires en la historia del cristianismo, podemos quizás hablar de muchos nombres. Hoy día solo quiero recordar a Jim Elliot, que en 1948 murió como un mártir a manos de unos indígenas Aucas, o también Aucas, perdón, Aucas eran llamados estos indígenas. Y, y es interesante la historia de él porque cuenta el relato que escribió en su diario años atrás que decía, no busco una vida larga, sino una vida llena, como tú, Señor Jesús. Y 2 años más tarde, también en su diario, hay un texto que dice, no debo pensar que sea extraño si Dios lleva en la juventud a aquellos que yo hubiera dejado en la tierra hasta que fueran mayores. Dios está poblando la eternidad y no debo limitar su obrar a simplemente los ancianos. Finalmente, el 8 de enero de 1996, perdón, el 8 de enero de 1956, Jim Elliot y sus 4 compañeros fueron llamados como Esteban a poblar la eternidad al ser cruelmente asesinados por las personas que ellos estaban tratando de alcanzar con el Evangelio. Y podrían algunos pensar que con su muerte falló el mensaje. No, esto no es así. Después de su muerte, su esposa, Elizabeth Elliot y otros misioneros comenzaron a trabajar entre las mismas personas que habían asesinado a su esposo. Hasta el día de hoy, esta historia es muy conocida ya que este pueblo se convirtió al Señor. Así que debemos recordar lo que dice Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Así que seamos valientes como estos hombres, busquemos ser llenos del Espíritu como estos hombres para poder proclamar la verdad del Evangelio.